¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar la crueldad humana? En la Edad Media, las formas de tortura eran tan espantosas que desafían nuestra imaginación moderna. Desde dispositivos diseñados para causar un dolor indescriptible hasta métodos que llevaban a las víctimas al borde de la locura, cada técnica revela un lado oscuro y aterrador de la historia. En este video, exploraremos algunas de las peores torturas medievales que han dejado una huella indeleble en la humanidad. Prepárate para un viaje inquietante a través de la brutalidad del pasado. 1. La rueda de romper. Conocida como la rueda de Catalina, era uno de los métodos más brutales de ejecución en la Edad Media. La víctima era atada a una gran rueda de madera, con los brazos y las piernas extendidos. Los verdugos usaban martillos pesados para romper los huesos de la víctima en múltiples lugares. Este proceso se llevaba a cabo de manera lenta y metódica, girando la rueda para asegurarse de que cada parte del cuerpo recibiera el máximo daño posible. En algunos casos, después de romper todos los huesos, la víctima era dejada en la rueda para morir lentamente por exposición o shock. La crueldad de este método radicaba en el dolor extremo y la prolongada agonía antes de la muerte. 2. La doncella de hierro. La doncella de hierro era un sarcófago de hierro en forma de mujer, equipado con púas en su interior. La víctima era colocada dentro del dispositivo, y al cerrar la puerta, las púas penetraban en el cuerpo en puntos específicos, evitando órganos vitales para prolongar el sufrimiento. Este dispositivo no solo causaba heridas fatales, sino que también inducía un miedo psicológico extremo. La víctima, consciente de su inevitable destino, experimentaba un tormento tanto físico como mental antes de sucumbir a sus heridas. 3. El potro. El potro, o rack en inglés, era un dispositivo de tortura diseñado para estirar el cuerpo de la víctima hasta más allá de sus límites naturales. La persona era atada de manos y pies a los extremos del potro, y mediante cuerdas y rodillos, el cuerpo era estirado lentamente. Este proceso causaba un dolor extremo y a menudo resultaba en la dislocación de las articulaciones, ruptura de músculos y ligamentos, e incluso la separación de miembros del cuerpo. El potro era utilizado para obtener confesiones y castigar a los acusados, infligiendo un sufrimiento insoportable. 4. La pera. La pera era un dispositivo de tortura intrusivo y doloroso, utilizado principalmente en casos de herejía, blasfemia y crímenes sexuales. Tenía la forma de una pera metálica con segmentos que podían expandirse mediante un tornillo. Se insertaba en la boca, el recto o la vagina de la víctima, y al girar el tornillo, la pera se expandía, desgarrando los tejidos internos y causando un dolor indescriptible. Este dispositivo no solo causaba daño físico severo, sino que también humillaba y degradaba a la víctima. 5. La tortura del agua. La tortura del agua implicaba hacer que la víctima bebiera cantidades excesivas de agua en un corto periodo de tiempo, lo que provocaba una distensión peligrosa del estómago. Luego, los verdugos golpeaban el abdomen de la víctima, causando daños internos graves que podían resultar en la ruptura de órganos y una muerte dolorosa. Este método era particularmente cruel porque la víctima experimentaba una sensación de asfixia y ahogamiento, además del dolor físico extremo. 6. La sierra. La tortura con sierra era una forma extremadamente brutal de ejecución. La víctima era colgada boca abajo, lo que hacía que la sangre se concentrara en la cabeza, manteniéndola consciente durante más tiempo. Luego, era cortada en dos partes desde la entrepierna hasta la cabeza con una sierra grande. Esta posición garantizaba que la víctima permaneciera consciente y sintiera el dolor durante un periodo prolongado, ya que la pérdida de sangre era más lenta. Este método de ejecución era utilizado para castigar delitos graves y servir como una advertencia aterradora a otros. 7. La cuna de Judas. La cuna de Judas era un dispositivo de tortura diseñado para causar un dolor progresivo e intenso. La víctima era colocada desnuda sobre una pirámide de madera con la punta en el ano o la vagina. Luego, se le bajaba lentamente, lo que causaba un desgarro gradual de los tejidos. El proceso podía durar horas o incluso días, prolongando el sufrimiento de la víctima. Este método no solo causaba un dolor físico extremo, sino que también era psicológicamente devastador. 8. El tormento del agua. El tormento del agua, o dunking, consistía en sumergir repetidamente la cabeza de la víctima en agua hasta casi ahogarla.
Este proceso se repetía varias veces, causando una gran angustia física y mental. La sensación de ahogamiento inducía un miedo extremo, y la repetición constante del proceso aumentaba el sufrimiento de la víctima. Este método era utilizado tanto para obtener confesiones como para castigar a los acusados. 9. La cuerda y el péndulo. En esta forma de tortura, la víctima era atada con una cuerda y suspendida en el aire, luego soltada abruptamente, causando dislocaciones y fracturas. En otra variante, un péndulo con una hoja afilada oscilaba lentamente sobre la víctima, acercándose cada vez más al cuerpo. La víctima experimentaba un miedo intenso a medida que la hoja se aproximaba, sabiendo que eventualmente sería cortada. Este método combinaba el dolor físico con una tortura psicológica extrema. 10. La gota de agua. La gota de agua era una forma de tortura psicológica en la que una gota de agua caía repetidamente en la frente de la víctima. Con el tiempo, la repetición constante de la gota conducía a una angustia mental extrema y eventualmente a la locura. Aunque no causaba daño físico, la naturaleza implacable y monótona de la tortura era suficiente para quebrar la voluntad y la cordura de la víctima. Estos métodos de tortura eran utilizados no solo para castigar a los criminales, sino también para mantener el control y el poder a través del miedo. La crueldad de estas prácticas refleja la brutalidad de la justicia medieval y el valor que se le daba a la confesión y la obediencia a las autoridades. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte futuras historias emocionantes. Déjame un comentario para saber qué te ha parecido esta fascinante narración.